Hay quien cree que estar en la órbita de búsquedas de los cazatalentos es un lujo solo al alcance de unos pocos. Puede ser, pero quienes llevan años tratando de cazar a los mejores profesionales en activo aseguran que es tan sencillo como tener un currículum impecable y destacar entre la multitud de candidatos. Casi nada. Para saber cómo formar parte de ese colectivo en el que pescan los cazatalentos y cómo superar el proceso de selección, se ha acercado a Trabajo y Más Jesús Marrodán, socio de Conferri. Conferri es una de las firmas más grandes de cazatalentos que aún ahora es recordada en el sector por localizar a Pablo Isla, que estuvo al frente de Inditex entre 2005 y 2022. Hola Jesús, bienvenido. Hola Monse, encantado de estar aquí. Los cazatalentos hacen búsqueda directa, es decir, contactan directamente con profesionales en activo que encajan en el puesto que solicita su cliente, en este caso las empresas. Jesús, ¿cómo entrar en esa órbita? Porque en vuestro caso postularse como candidato no vale, ¿no? Sí, en nuestro caso, nosotros precisamente estamos un poco especializados. Hay muchas firmas de selección y de búsqueda de directivos y nosotros estamos especializados en alta dirección. Las dinámicas, como ahora hablaremos, son distintas en todos los niveles, pero en nuestro caso hay dos aspectos importantes. Lo primero es que la experiencia es un grado y para que entres en esa órbita tienes que haber tenido una trayectoria profesional ya de cierta relevancia, sólida, con experiencias que sean relevantes para los procesos que hacemos y ya dilatada. Y luego lo segundo, después de la trayectoria, es que esta trayectoria sea visible y conocida y que al final nosotros podamos llegar a estar en contacto con estas personas. Pero imagino que hay un imán que es definitivo, ¿no? Es decir, para que vosotros os fijéis en esa persona y digáis, este tiene que estar con nosotros. Sí, a ver, no hay recetas mágicas, pero sí que hay determinados ingredientes, porque las búsquedas que hacemos nosotros son muy específicas, o sea, lo que tratamos es de hacer un encaje perfecto, si es posible, entre las necesidades que tiene una compañía y el perfil de los posibles candidatos que presentamos. Entonces, aunque no hay recetas mágicas, sí que hay determinados ingredientes que en el momento en el que estamos, pues siempre aportan valor, como son la experiencia internacional, haber demostrado capacidad de adaptarse a distintos entornos empresariales y profesionales, capacidad de liderazgo y de gestión de equipos, que son aspectos que también son muy importantes cuando llegas a puestos de alta dirección, y luego la capacidad de influencia y de obtener resultados. Particularmente importante en los últimos años es el ser un agente de cambio, lo que nosotros llamamos un agente de cambio, o alguien que pueda ser un motor para impulsar la transformación de una compañía, que es cuando normalmente se requiere a una contratación externa en la alta dirección. Por bajar un poco todo esto a la tierra, Jesús, lo que mencionas es algo que se puede aplicar bien a un puesto directivo, pero también a un mando intermedio. Es decir, todos estos valores supongo que ya son un plus para que tú en un futuro o ahora mismo quieras estar en esa órbita, aunque tus intenciones no sean acceder a un puesto directivo, ¿no? Si tu objetivo, en efecto, Monse, si tu objetivo a largo plazo es estar en puestos de dirección, pues tienes que tratar de gestionar de manera activa tu carrera casi desde el principio. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues intentar tener experiencias lo más diversas posibles. No hace falta cambiar de compañía, pero sí el contenido del trabajo que haces pues cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, enfrentarte a retos diversos. Luego hablaremos de cómo desarrollar red de contactos, que también es muy importante, pero que es algo que se puede ir cultivando desde fases muy tempranas de tu actividad profesional. Exactamente, de eso quería hablar ahora contigo. ¿Cómo tejer esa red de contactos? Esa red que te proporciona el pasaporte para acceder a la órbita. Las redes de contactos son muy importantes en el desarrollo de la actividad profesional para muchas cosas, pero en esto concreto que hablamos, pues es muy importante hacerte visible, como hablamos al principio, que no solo es tener una trayectoria profesional relevante, sino que ésta sea visible. Y para que sea visible, tienes que desarrollar una red de contactos, pero no enfocada en que te conozcamos los cazatalentos, sino que tienes que tener una visión más amplia y desarrollarla en 3 niveles. El primer nivel es el interno dentro de tu compañía. Tienes que ser alguien conocido, que te relaciones no solo con tu departamento, sino con otras funciones de la compañía en la que estés o con otros países, si es una compañía multinacional. El segundo nivel sería el nivel externo, con proveedores, con clientes, incluso con competidores, y tener relación fluida con personas que están en tu entorno profesional.
Y por último, ahí ya entraríamos nosotros, pero en general cualquier asesor externo, que también es relevante tener ciertas relaciones con asesores externos que estén enfocados en tu sector de actividad. Entonces, estos tres niveles hacen que cuando nosotros hacemos una búsqueda, que es un proceso pues muy específico para cada mandato que tenemos, pero como parte de ese proceso nosotros hablamos con mucha gente y ellos son los que nos hacen llegar a candidatos determinados. Sí, hablamos de las referencias, pero ¿y las redes profesionales? Porque yo no sé si es bueno que una persona sea muy activa o poco activa en las redes profesionales. ¿Cómo valoráis vosotros eso? Hablo de un LinkedIn y cualquier otra red profesional. Las redes profesionales son muy importantes y cada vez tienen más relevancia en el momento en el que vivimos, pero tampoco hay que obsesionarse por ser súper visible en las redes profesionales. Yo creo que es una herramienta más para desarrollar tu red de contactos y te sirve como altavoz y amplificación de tu llegada a determinados colectivos o personas, porque pues hay gente con la que no estás directamente conectada, pero que puedes llegar a través de contactos que tengas en redes profesionales. En ese afán de hacerse visible, yo no sé hasta qué punto acudir a todo tipo de eventos para dejarte ver compensa. Es decir, porque vosotros tampoco estáis en todos los eventos presentes, ¿no? Sí, en efecto, en esto no hay que volverse loco, no hay que ir a todos los eventos para conocer a todo el mundo. Además, los eventos, igual que las redes profesionales, son una herramienta más en la que no solo conoces gente nueva, que a veces también, sino que te relacionas con gente que ya conoces o con la que ya has tenido interacción. Y esto es más un proceso que un evento concreto. ¿Cómo ser el elegido? Es decir, ¿cómo entrar en esta base de datos y en esa agenda de candidatos a la que vosotros recurrís cuando recibís un mandato de una empresa? Sí, esto es muy importante porque, en efecto, nosotros y cualquier firma de selección, de nuevo, a cualquier nivel, no solo en alta dirección, tenemos nuestra propia base de datos. Y estar en la base de datos tiene importancia, pero es relativa. O sea, aquí lo importante es estar en esta órbita de contactos y relaciones más que en la base de datos, porque muchas veces, y muchos de los procesos que nosotros hacemos, la gente que está en las ternas finales no estaban inicialmente en nuestra base de datos, sino que hemos llegado a ellos. Como te decía, es un proceso relativamente largo, de alrededor de 3 meses, una búsqueda de nuestro nivel. Invertimos mucho tiempo en hablar con mucha gente que al final nos hace llegar a las personas adecuadas en cada proceso. O sea que muchos no estaban inicialmente en esa base de datos. Y aquí hay que tener un poco las luces largas, desde etapas relativamente iniciales en la carrera. Ir construyendo estas relaciones a largo plazo y no pensar que esto es un evento puntual, sino que es más un proceso de tener una trayectoria sólida y que ésta sea visible. En cuanto al proceso, que seguro esto le interesa mucho a toda la gente que quiere estar en vuestro punto de mira. ¿Cómo superar el proceso de selección? Y sobre todo, por lo que tengo entendido, es que se puede prolongar hasta 3 meses. Yo no sé si antes realizáis algún tipo de psicotécnico para hacer una primera criba de candidatos. Resúmenos un poco, Jesús. Sí, con respecto a la herramienta psicométrica, no la utilizamos en una primera fase de criba. Nosotros tenemos nuestra propia herramienta psicométrica que está muy orientada a alta dirección. De hecho, fuimos los primeros con Ferri en tener una herramienta psicométrica, y para posiciones directivas hace unos años, y no me quiero remontar a la prehistoria, pero hace 10 o 12 años no era tan habitual. Para posiciones muy elevadas, pues la gente le parecía casi un insulto el que le hicieras un test psicotécnico en una fase tan avanzada de su carrera profesional. Sí, con determinada trayectoria, ¿no? Claro. Entonces ahí, ahora sí que ahora ya todo el mundo lo tiene como asumido, y nosotros incluso para procesos de consejero delegado utilizamos la herramienta. Pero solo es un punto más. O sea, las cribas iniciales suelen ser, como te decía, gente que conocemos ya y que sabemos pues que tiene un perfil determinado y que puede encajar, referencias, y gente con la que hablamos en esta primera fase de identificación de posibles candidatos. Y luego el proceso es alrededor de 3 meses, como decías. Son entrevistas en profundidad, los test psicométricos, hacemos tomas de referencias, o sea que llegamos a hacer una radiografía bastante completa de los candidatos que según van avanzando en el proceso hasta que llegan a esta fase final. ¿Cuál es el secreto para superar ese proceso y cómo estar en esa famosa terna de candidatos que se presentan al cliente? Y no sé si nos podrías dar un ejemplo. Hemos hablado antes de Pablo Isla y supongo que él tendría algo especial que le hizo llegar a esa terna que presentasteis finalmente a Inditex, una firma familiar además. Claro, sí.
Aquí no quiero parecer muy esquivo, pero no hay una receta de éxito perfecta y no existe el candidato perfecto para cualquier situación, cualquier compañía y cualquier posición. Algunos de los ingredientes ya los hemos hablado antes, pero precisamente nuestro trabajo consiste, y eso es la dificultad, consiste en identificar cuál es el candidato perfecto para una compañía en un momento determinado. Entonces, en este ejemplo que mencionas, aunque es de hace tiempo, pues no era para nada un candidato obvio, porque era una persona que venía de un sector completamente distinto, porque venía de servicios financieros, iba a trabajar con un fundador, una empresa familiar, en el sector textil. Y en eso consiste precisamente, más que en la agenda de contactos, pese a que a lo que la gente piense, en eso consiste nuestro trabajo, en tratar de identificar para cada situación concreta cuál es el candidato ideal. Y bueno, de esto hay muchos ejemplos. Nosotros recientemente hemos traído, que no estaba en nuestra base de datos inicialmente en España, obviamente, pues a un consejero delegado para una compañía de energía que estaba trabajando en Estados Unidos, es originariamente de Brasil y es para una compañía de Bilbao. O sea, que el tratar de hacer este encaje de cuál es la personalidad adecuada que va a dar el grado adecuado de impulso a un proyecto es el mérito y la dificultad de los procesos. O sea, que no hay una receta perfecta, sino, bueno, pues luego mostrarse como cada uno es en las entrevistas que tiene con nosotros. Imagino que aparte de demostrarse cómo eres, otro asunto interesante es saber cuáles son las claves para negociar un buen sueldo en el nuevo puesto. Porque supongo que los candidatos, además de interesarse por el puesto, la carrera, condiciones laborales, preguntan por el famoso ¿cuánto gano? Imagino que a lo largo de todos estos años te habrás topado con todo tipo de candidatos, sobre todo aquellos que pican de humildes y los que más que tienen una gran ambición salarial, sobre todo animados por este chute de ego que supone haber sido llamado por un cazatalentos, y más aún si es como vosotros que pertenecéis a ese selecto grupo de las cinco más grandes. ¿Cómo se negocia esto? ¿Cómo puede hacerlo un candidato para quedar bien con vosotros? Sí, a ver, de nuevo aquí lo mejor es ser lo más honesto posible con las conversaciones que tienen con nosotros, porque nosotros quiero decir, los cazatalentos, facilitamos e intervenimos en la fase de negociación. La fase de negociación, de todas maneras, que suele ser al final, no hay un rango tan grande o no hay un margen tan grande para la negociación. Es limitado porque nosotros tenemos mucha información del mercado y de hecho tenemos una práctica dentro de Conferri que valora las posiciones y el salario que tienen o que tiene el mercado que deberían de tener, y ahí las bandas están más o menos establecidas. Hay cierto margen de negociación, pero no es gigante y eso ya se sabe de antemano. Entonces, si alguien pecar de humilde nunca es malo, pero es mejor ser realista y objetivo. Si alguien exagera mucho o lo que gana o lo que quiere ganar, principalmente lo que quiere ganar, porque no hablamos mucho de lo que cada persona gana ahora, lo que puede ocurrir es que se quede fuera del proceso, porque también las compañías tienen presupuestos limitados para determinadas posiciones. Entonces, yo creo que eso no beneficia a los candidatos. Hay que negociar, pero de manera realista y razonable. ¿Qué más puede dejar fuera de vuestra órbita a un candidato? Desde mi punto de vista hay 4 líneas rojas en procesos de este tipo. La primera es la transparencia y la honestidad. No hay que mentir, por supuesto que no hay que mentir, pero tampoco exagerar en las cosas que uno ha hecho o las cosas que uno puede hacer, porque además eso, aunque consiguiera pasar todos los filtros que luego nosotros tomamos referencias y verificamos, no va a beneficiar a nadie. Si entra en una posición que está por encima de lo que una persona puede hacer, lo más probable es que acabe saliendo de esa compañía y que sufra mucho en el proceso. Entonces hay que ser honesto, transparente y ahí nos encontramos mucha gente que luego pues no cuenta todo lo que ha hecho o cuenta mucho más normalmente de lo que ha hecho. La confidencialidad que hemos hablado antes, porque los procesos son muy delicados y afectan a otras personas y estos son líneas rojas absolutas. La falta de ética, como dices, y luego normas básicas de educación y de respeto en un entorno profesional. Porque, bueno, esto no es que haya ninguna lista negra ni nada, pero cuando alguien se comporta de manera pues poco educada o poco respetuosa porque en ese momento no le interesa, bueno, pues esto de alguna manera también se tiene en cuenta en el futuro cuando esta persona necesita algo pero no solo de nosotros, de cualquiera. O sea que tener unos niveles mínimos de educación y respeto es fundamental también. ¿Qué destacarías de tu trayectoria que realmente
ha sido más costoso a la hora de localizar un candidato? Sobre todo un candidato que te parecía muy bueno, pero que llegado el momento no es tan bueno como pensabas. Porque supongo que tendréis que lidiar mucho con esa frustración, ¿no? que puede provocar hablar con alguien que al final no encaje en ese puesto. Intentamos que esto no pase, porque aquí, si esto, y nos pasa, gracias a Dios, porque yo creo que hacemos un trabajo muy profundo, como te decía, que son 3 meses muy intensos de trabajo, porque esto es muy malo para todas las partes, pero para la peor es para el candidato que al final elige si no funciona. Por eso queremos, y por eso insistía en el tema de transparencia, honestidad, y que nosotros profundizamos mucho en lo que hace falta, porque si una persona al final no funciona, bueno, pues es un problema para el cliente que tiene que reemplazarle, para nosotros, que nos pone una situación complicada para nuestros clientes, pero para el que más, para el candidato o la candidata, que al final sale de una compañía, que igual había desarrollado una carrera muy buena en su anterior empresa, entra en un puesto que está para el que no es adecuado o adecuada y acaba saliendo. Bueno, supongo que como punto final, para ir cerrando esta conversación, Jesús, podemos decir que cuando un cazatalento contacta contigo hay que tomárselo como una conversación, no como un examen, sino tratando de mostrarte tal y como eres y ver las posibilidades que puedes tener de acceder al puesto que te ofrecen, ¿no? Y hacerlo con total honestidad y transparencia. Comentar a nuestros oyentes que estas pistas que nos ha dado Jesús sirven tanto para puestos directivos como para aquellas personas que están empezando o aquellas personas que están en un mando intermedio y quieren pues, estar abiertos a alguna oportunidad laboral. Gracias por todo. Muchas gracias a ti, Monse. Soy Monse Mateos, esto es Trabajo y Más, un podcast realizado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.